Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 15. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hubiereis entrado en la tierra de vuestras habitaciones que yo os doy, e hiciereis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad, o para hacer en vuestras solemnidades olor suave a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que ofreciere su ofrenda a Jehová, traerá por presente 1/10 de un efa de flor de harina, amasada con la 1/4 de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la 1/4 de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada un cordero. Y por cada carnero harás presente de 2/10 de flor de harina, amasada con el tercio de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás el tercio de un hin en olor suave a Jehová. Y cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio, por especial voto, o de paces a Jehová, ofrecerás con el novillo un presente de 3/10 de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Así se hará con cada un buey, o carnero, o cordero, lo mismo de ovejas que de cabras. Conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras edades, si hiciere ofrenda encendida de olor suave a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis, vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Estatuto que será perpetuo por vuestras edades, como vosotros, así será el peregrino delante de Jehová. Una misma ley y un mismo derecho tendréis, vosotros y el peregrino que con vosotros mora. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hubiereis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, será que cuando comenzareis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amasareis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestras masas daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando errareis, y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por la mano de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, será que si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto, en olor suave a Jehová, con su presente y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que peregrina entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Y si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año por expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que habrá pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El natural entre los hijos de Israel, y el peregrino que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con altiva mano, así el natural como el extranjero, a Jehová injurió, y la tal persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y dio por nulo su mandamiento, enteramente será cortada la tal persona, su iniquidad será sobre ella. Y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de sábado. Y los que le hallaron recogiendo leña, trajéronle a Moisés, y a Aarón, y a toda la congregación, y pusiéronlo en la cárcel porque no estaba declarado qué le habían de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, Irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo con piedras, toda la congregación fuera del campo.
Entonces lo sacó la congregación fuera del campo, y apedreáronlo con piedras, y murió, como Jehová mandó a Moisés. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan pezuelos, franjas, en los remates de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada pezuelo de los remates un cordón de cárdeno. Y serviros ha de pezuelo, para que cuando lo viereis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales fornicáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Comentario de Mateo Henry Números capítulo 15. Se dan versos 1 a 21. Instrucciones completas acerca de las oblaciones y libaciones. El comienzo de esta ley es muy alentador, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. Este fue un indicio claro que Dios le aseguraría la tierra prometida a la simiente. Era necesaria, ya que los sacrificios de reconocimiento fueron pensados como la comida de la mesa de Dios, que no debe haber un suministro constante de pan, aceite y vino, cualquiera que sea la carne era. Y la intención de esta ley es dirigir las proporciones de la ofrenda y la libación. Los nativos y los extranjeros se colocan en un nivel en este como en otros asuntos similares. Era una advertencia feliz de la vocación de los gentiles, y de su admisión en la Iglesia. Si la ley hizo tan poca diferencia entre el judío y gentiles, y mucho menos lo haría el Evangelio, que se rompió el tabique, y se reconcilió con Dios a ambos. Versos 22 a 29. Aunque la ignorancia en una excusa grado, no va a justificar a aquellos que podrían haber conocido su voluntad del Señor, sin embargo, no es así. David oró para ser limpiado de sus defectos secretos, los pecados que él mismo no era consciente. Los pecados cometidos por ignorancia serán perdonados a través de Cristo, el gran sacrificio, que, siempre, ofreciéndose a sí mismo una vez por todas en la cruz, parecía explicar una parte de la intención de su ofrenda, en la que la oración, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, se veía con buenos ojos a los gentiles, para que esta ley de la expiación por los pecados de ignorancia, se hace expresamente para extender a los que eran extraños a Israel. Versos 30 a 36. Estos son a tener en cuenta a los pecadores presuntuosos, que pecan intencionadamente contra de la voluntad y la gloria de Dios. Los pecados cometidos por tanto, son excesivamente pecaminosos. El que de este modo se rompe el mandamiento reprocha al Señor. También desprecia la palabra del Señor. Pecadores presuntuosos desprecian, creyéndose demasiado grande, demasiado bueno y demasiado sabio, para ser gobernado por ella. Un caso particular de la presunción en el pecado del quebrantamiento del sábado está relacionado. El delito estaba recogiendo leña en día de reposo, para hacer un fuego, mientras que el pueblo tenía que hornear y cocer en lo que tenían ocasión para que, el día anterior, Éxodo 16 verso 23. Esto se hizo como una afrenta tanto a la ley y al legislador. Dios es celoso por el honor de sus días de reposo, y no dará por inocente Jehová al que ellos profana, lo hombres pueden hacer. Dios quiso que este castigo por una advertencia para todos, para hacer conciencia de santificar el día de reposo. Y podemos estar seguros de que no hay ningún comando fue dado nunca el castigo del pecado, que, en el día del juicio, no podrá demostrar que han venido de perfecto amor y la justicia. El derecho de Dios a un día de devoción a sí mismo, se disputará y negó solo como escuchar el orgullo y la incredulidad de sus corazones, y no a la enseñanza del Espíritu de la verdad y la vida. ¿En qué consiste la diferencia entre el que se detectó recogiendo leña en el desierto en el día de Dios, y el hombre que da la espalda a las bendiciones de las fitas de reposo, y las promesas de las misericordias de reposo, para usar su tiempo, sus preocupaciones, y su alma, en amontonar riquezas, y perder sus horas, sus bienes y su fuerza en el placer pecaminoso? La riqueza puede venir por el esfuerzo impío, pero no vendrá solo, tendrá su horrible recompensa. Actividades pecaminosas conducen a la ruina. Versos 37 a 41. El pueblo son ordenados por el Señor para hacer flecos en los bordes de sus vestidos. Los judíos se distinguían de sus vecinos en su forma de vestir, así como en su dieta, y así enseñó a no conformarse con el camino de las naciones en otras cosas. Ellos proclamaron judíos dondequiera que estuvieran, ya no se avergüenza de Dios y su ley. Las franjas no fueron nombrados por el recorte y adornan sus ropas, pero que despiertan sus mentes a modo de recuerdo. 2 Pedro 3 verso 1. Si ellos fueron tentados a pecar, al margen sería advertirles de no romper los mandamientos de Dios.
Debemos utilizar todos los medios de refrescar nuestra memoria con las verdades y preceptos de la palabra de Dios, para fortalecer y acelerar nuestra obediencia y armar nuestras mentes contra la tentación. Ser santos a vuestro Dios, limpiado del pecado, y dedicado sinceramente a su servicio, y esa gran razón de todos los mandamientos se repite una y otra vez: yo soy el Señor tu Dios. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.